Muchas gracias por la invitación a poder compartir este importante espacio que tiene que ver con el camino que la CBX quiere hacer en América Latina, en todo el mundo, pero fundamentalmente también en las pequeñas comunidades donde la vida acontece. Todo este proceso de formación es el resultado de un camino largo de búsquedas, de apuestas y de también ir trazando una ruta significativa en la cual queremos comprometernos como CBX, iniciando pues desde aquellos que están haciendo en su vida un compromiso de fe serio en lo social y en lo político, pero también asumiendo que esto trata de ser un germen, es decir, un fermento en la masa para toda la comunidad mundial, porque este es un llamado ineludible para todos los que nos llamamos miembros de la CBX. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este proceso, a tantas manos y tantos corazones trabajando juntos, porque esto está dando frutos y lo seguirá haciendo. El título de esta charla fundamentalmente arranca con una pregunta. De hecho, las verdaderas búsquedas de nuestra vida inician casi siempre con una pregunta. No es algo que se origina desde la perspectiva meramente racional, sino una pregunta interior, desde el corazón, como la búsqueda de vida, como la búsqueda de aquellos que no quieren mentirse más a sí mismos y van en búsqueda de esa libertad. Y la pregunta que detona esta reflexión es ¿por qué el imperativo del compromiso sociopolítico de la CBX como cuerpo? Para eso me voy a ayudar de una pequeña lectura de Benjamín González Vuelta, que creo que nos puede ayudar significativamente en este proceso. Dice así: el desafío creyente es sumergirnos en la realidad en seguimiento de la encarnación del Hijo, encarnación que sigue viva en medio de nosotros, y así amar nuestro mundo, por donde corre la savia discreta del reino que nunca deja de llegar desde el Padre, origen incesante de la vida nueva. El espíritu del resucitado está vivo, fermenta los sueños y se asoma por las heridas de todas las personas crucificadas sin excepción alguna. Cualquier Tomás dispuesto a tocar las llagas de nuestro tiempo podrá sentir en la yema de sus trémulos dedos un latido de resurrección. No basta con hacer viajes de vez en cuando a las fronteras, llevar una donación, hacer un reportaje impactante y lanzarlo al torrente mediático que se expande por el mundo entero. Ni siquiera es suficiente permanecer por algún tiempo. Es necesario echar raíces hondas en las realidades fronterizas para estar sólidamente arraigados, para pertenecer a ese mundo, para ser de ahí. Solo así se puede permanecer de manera creadora, alimentándose del don de Dios que corre por los veneros escondidos de las realidades extremas y fragmentadas. La encarnación del Hijo de Dios en las capas más empobrecidas de Nazaret nos ha revelado para siempre la manera de actuar de Dios en la historia. En ese pueblo aplastado por el imperio, saqueado por los impuestos y minimizado por las leyes, ahí surge en Jesús la salvación de Dios, alimentada por lo mejor de esa misma realidad, pero también respirando la ambigüedad destructora de esa cultura y purificándola en su corazón lleno del Espíritu. Hermanos y hermanas de comunidad, amigos y amigas, si me permiten, aquí está el fundamento de todo lo que podamos decir acerca del compromiso político y social de la CBX, pero quizá también de todo creyente. En esto corre, pues, como el flujo fundamental de nuestra visión de un otro mundo posible, y es entonces la noción de la encarnación. De hecho, el preámbulo de nuestra propia comunidad en los principios generales se sustenta en esta visión, es decir, hay una dinámica de las tres personas de la Trinidad que en un diálogo de alteridades se van haciendo de alguna manera corresponsables por ese mundo que han creado, viendo que todos se perdían, viendo su gran diversidad, y deciden en una dinámica más allá de sí mismos hacerse uno con nosotros, en nosotros, para nosotros, en todo sentido, menos en el pecado. Es decir, hay una dinámica interalteritaria de la Trinidad que se pone en diálogo y que opta por hacerse verdad y camino en las condiciones concretas del mundo
en el que vivimos. Y hay una dinámica transalteritaria, es decir, salir de sí mismos para irse a hacer verdad, buscando construir un mundo nuevo posible, aquel sueño que Dios tiene para todos sus hijos e hijas, es decir, hacer redención del género humano. La encarnación es para todos los miembros de la CBX el fundamento prioritario de nuestra identidad. Creemos o no creemos en ese Cristo que se hace presente, que camina en medio de nosotros y que nos presenta un itinerario que nos obliga a salir de nuestro sitio tranquilo y a buscar hacer algo para transformar la realidad. La noción del compromiso sociopolítico es entonces una noción que emana de la propia alteridad, en esta noción de un Dios amoroso que se hace verdad, en una también alteridad con su mundo, con su creación, con nosotros. La CBX tiene que entender pues que el itinerario fundamental de la construcción del reino no es una vocación momentánea o de buena voluntad, sino es la vocación misma de toda la vida. Nuestra vida tiene que estar enmarcada por esa dinámica de una libertad para comprometernos con el otro y la otra, sobre todo los más vulnerables, una alteridad que nos va siendo representada por ese mismo Cristo que se va haciendo carne en medio de las circunstancias más complejas de su tiempo, y desde donde hace también un planteamiento y un itinerario de transformación social e incluso me atrevo a decir de transformación política, porque señala las estructuras de pecado que aquejan esa realidad en la que ha vivido. La encarnación entonces es como una noción también teológica de nuestra perspectiva sebequiana, el fundamento de nuestra visión sociopolítica. Es Cristo mismo el que se hace realidad en medio de las masas de nuestro mundo y por lo tanto la construcción de otro mundo, de un reino, es fundamental también para todo miembro de CBX con todo lo que esto implica. Quizá para ayudarnos un poco más en lo que también después genera de transformación, nuevamente aquí aparece una pregunta, ¿no? ¿Creemos en serio en esta encarnación? Y entonces tiene que haber un discernimiento para la respuesta. Voy a contarles un cuento que creo que nos puede ayudar en ese sentido. Cuando era joven, le pedía a Dios con todas mis fuerzas que me diera la posibilidad de transformar el mundo. Lo deseaba con todo el corazón. Con el paso del tiempo, veía que no lograba mi objetivo y entonces pasaron los años y fui madurando. Y en mi madurez aprendí a pedirle a Dios también con todas mis fuerzas y con todo mi corazón que me diera entonces la posibilidad de transformar a todos los que estaban cerca de mí, aquellos con los que compartía la vida. Nuevamente me di cuenta que no logré del todo ese objetivo. Ahora que soy viejo, que he generado también mucha experiencia, aprendizaje, que la vida me ha enseñado tanto, ahora lo único que le pido a Dios, lo que he aprendido a pedirle es que me permita cambiarme a mí mismo y que me dé fuerzas para sostenerme coherente en ese sentido y en ese llamado. Aquí está también entonces fundamentalmente la perspectiva de nuestra CBX que tiene que ver con esa transformación primera. Es verdad que queremos hacer un cambio significativo en el mundo. Es verdad que nos sentimos llamados, pues, como comunidad, a dar un aporte relevante en estas condiciones de injusticia en nuestro mundo. Todos nuestros principios generales nos hablan de ello, pero también es verdad que tenemos que entender el propio itinerario de nuestra comunidad. Debemos comenzar con nosotros mismos y nosotras mismas. Este curso de formación sociopolítica es eso, es una invitación para pedir con todas nuestras fuerzas y para tener los elementos necesarios de transformarnos a nosotros mismos. Es decir, en esta primera lámina, una imagen desde la metanoia. La metanoia es una de las fundamentales invitaciones que Cristo hace a todos los seguidores y creyentes. Es decir, puede haber un deseo grande, un fervor profundo de aquellos que lo miraban y que iban de alguna manera percibiendo o intuyendo la encarnación. Pero Cristo era muy concreto. Él nos llamaba a un verdadero, profundo y definitivo cambio interior, es decir, a una metanoia que nos permitiera realmente disponernos para poder generar ese cambio de vida y poder disponernos a la altura del itinerario
de este otro mundo posible. Pido a todos los que estamos aquí presentes y a todos los miembros de la CBX que nos preguntemos cuánto en nuestra vida vamos actualizando ese llamado a la metanoia. ¿Cuántas veces lo hemos vivido en serio? El compromiso sociopolítico y todo compromiso como creyentes se fundamenta en esto. Insisto, no es una normativa o una buena voluntad filantrópica la que se quiere llenar con esta perspectiva. Es un cambio genuino y profundo de corazón. Es una verdadera nueva búsqueda desde esa metanoia que nos invita a mover todo dentro de nosotros para poder actualizarnos frente a estos retos que nos presenta el mundo de hoy. Y retos que son muchos y muy significativos. Y en ese sentido, en la siguiente diapositiva vemos lo que ha sido el llamado fundamental de nuestra pasada Asamblea Mundial de Líbano en el año 2013, que tiene como un elemento de fondo esta invitación a ir desde las raíces hacia las fronteras. Dice Kierkegaard que la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás. Sin embargo, también nos dice que la vida, en todo caso, solo puede ser vivida mirando hacia adelante. Aquí hay una doble dimensión que es fundamental en nuestro propio proceso de vida como miembros de CBX. La historia que nos ayuda a entender la revelación progresiva de un Dios que ha querido llamar a esta CBX a transformaciones profundas, a ponerse también a tono con el Concilio Vaticano II, reconocer tantos y tantas hermanos y hermanas que han dado la vida para que podamos ir trabajando en ese sentido, pero hoy día fundamentalmente tener la valentía, la parresía, ese arrojo profundo de pararnos en las fronteras. Nuestro documento final de la Asamblea del Líbano nos dice: estamos llamados a sentirnos en casa en las fronteras. Una pregunta más para todos los que estamos aquí presentes. ¿Qué tanto nos sentimos verdaderamente en casa en las fronteras? De hecho, ¿qué tanto hemos discernido sobre las fronteras? ¿Qué tanto las hemos visitado? ¿Qué tanto vivimos en ellas, trabajamos en ellas y nos liberamos también internamente para trabajar fundamentalmente en esa noción fronteriza? Hago también una invitación a que reconozcamos en nuestro itinerario como personas, pero también como miembros del CBX, cuál ha sido nuestra historia de gracia. Cómo han sido los llamados fundamentales, las experiencias determinantes, los rostros concretos que nos interpelaron, los testimonios referentes de otros miembros que nos invitaron a esto, pero no quedarnos ahí. Buscar luego entonces cuál es nuestro llamado fundamental el día de hoy, para ir hacia las fronteras, para no quedarnos en el sitio tranquilo o simplemente ir replicando y repitiendo lo que otros y otras nos han invitado. Para ello utilizo una imagen bíblica que creo que también nos puede ayudar mucho, y que es la imagen bíblica que se trabajó como eje central de nuestra Asamblea del Líbano. Es la imagen de Jesús y la transfiguración. Es decir, Jesús había vivido todo un proceso de itinerario que de alguna manera en su oración y en su discernimiento se dio cuenta que no estaba resultando coherente con el llamado que Dios le iba revelando, o que se iba actualizando en medio de las duras circunstancias de los tiempos que él estaba viviendo. En un acto pues de búsqueda, de cercanía con lo divino, la imagen de la montaña representa eso. Jesús invita a sus más cercanos seguidores para que puedan acompañarlo, estos apóstoles con los que quería hacer un cambio radical también de itinerario pedagógico. Después de haber hablado a las masas y que percibía que había una confusión de sus propios seguidores más cercanos e incluso de las masas, se dio cuenta pues que tenía probablemente que replantearse el camino. Subió entonces a la montaña y hubo una imagen profunda determinante que lo transformó todo. Es decir, Jesús fue descubriendo el Espíritu en sí mismo de tal manera que ante los ojos de todos los que estaban ahí y aún para nosotros se transfiguró. Es decir, su imagen de lo divino y de esa vocación pues para construir el reino fue tan determinante que no quedó duda. Hablaba con tal profundidad y con tal sabiduría que solo Dios podía estar enviándolo pues en esta misión, e incluso se percibió ese llamado profundo de Dios para hacer
lo que Él nos diga. Sin embargo, ahí hay una gran tentación que es muy propia de nuestra identidad de CBX cuando pensamos el tema de la opción social, de la opción política, y tiene que ver con esta noción de quedarnos ahí arriba donde estamos tranquilos, lejos de todo el ruido, de todas esas tentaciones del mundo, y que pongamos 3 tiendas ahí. Aquí hago una afirmación muy fuerte. La CBX en general ha vivido con gran profundidad esta noción de llamado, de subir para el encuentro con Dios, de sanar imágenes, sanar heridas, de encontrar pues una imagen de un Dios todo amoroso, de encontrarse a sí mismo en esa perspectiva. Es decir, la primera semana de los ejercicios. Sin embargo, descubro que tenemos una treta profunda y que está muy presente en mucho de la vida de la comunidad, que tiene que ver con entender después el llamado que Jesús nos hace, y es precisamente por esta vocación que nos ha sido revelada, por esta fuerza del Espíritu, lo que toca es bajar de ese sitio tranquilo e ir en camino, es decir, subir a Jerusalén sabiendo que allá se le está buscando, que allá a Jesús probablemente lo van a matar, no porque sea divino, sino porque sabe que ya lo están de alguna manera persiguiendo, porque incomoda a los poderosos, a los ricos, a los opresores de su tiempo. Aún así, asume un discernimiento profundo, las consecuencias de la coherencia de su vida, y en esa entrega profunda sube a Jerusalén y cambia la pedagogía, una pedagogía mucho más cercana de una pequeña comunidad, como lo es la CBX también, en ese gran don de ser pequeñas comunidades que nos acompañamos, pero también confrontando fuertemente todas las injusticias ante sus ojos. Una valentía profunda que lo va acercando a su misión profunda, que es entregar la vida toda, no buscar la muerte, entregar la vida toda desde el amor y asumiendo las consecuencias para ser fiel a ese llamado del Padre. Y después vendrá la resurrección, que es un regalo para todos nosotros. ¿Qué tanto la CBX está viviendo en serio esa noción? Y entonces, insisto, la idea de la frontera implica, pues, de ser capaces de profundizar el llamado del Padre, Madre, Dios todo amoroso, de profundizar nuestra vida de comunidad, pero creo que tenemos una gran deuda en lo que tiene que ver con la pedagogía ignaciana, la segunda, la tercera, y por lo tanto llegar a la 4ª semana de los ejercicios espirituales. ¿Qué significa eso? Que aunque hay personas concretas dentro de nuestras CBX que hacen vida profunda todo este itinerario ignaciano, como comunidad a ratos nos quedamos en el oasis de la primera semana, y aunque están claramente marcadas las pautas de la 2ª semana, del discernimiento a partir del conocimiento interno de Cristo, que nos hace más amarlo para seguirlo, ahí nos cuesta trabajo porque sentimos pues que hay como una tentación de permanecer. Para vivir a plenitud el modelo de nuestra CBX tenemos que ser capaces del arrojo, de entrar al discernimiento, el discernimiento apostólico comunitario a partir del modelo de Cristo, para ir a la 3ª semana, es decir, entrar en un seguimiento tan coherente que lleve incluso a esta posibilidad de cruz con Cristo. Insistimos, no buscamos martirizar nuestra opción de vida, pero sí se debe pues tener y asumir una vocación fundamental hacia todo lo que implica el seguimiento del reino. Agradecemos muchísimo a tantos miembros de la comunidad que nos van dando pautas en ese sentido, pero como cuerpo apostólico tenemos que sentirnos llamados a esa perspectiva. La asamblea de Líbano, la asamblea de Fátima, es decir, todo lo que ha acontecido, la asamblea de Nairobi y la asamblea de Itaizí sobre todo, es decir, desde el año 98, con todo lo que implica también la incorporación en nuestro proceso histórico, están claramente dadas las nociones del discernimiento para preparar nuestra opción apostólica de insertarnos pues en este proceso del reino, y un seguimiento tal que sea de 3ª semana, y así vivir la plenitud. Es decir, la primera semana a veces la queremos convertir en el oasis, pero no podemos saltarnos los pasos. Somos muy profundos en el uso de las reglas de primera semana, y si me permiten y con mucho respeto, creo que tenemos una gran debilidad, que es incluso de profundizar
y conocer el método. Es decir, creo que las reglas de segunda semana que implican superar esta noción de quedarnos en nosotros mismos para profundizar, a pesar de que parezca que estamos haciendo lo correcto, encontrar el magis, es decir, ubicar en la segunda semana las dos banderas, el proyecto del reino o el proyecto contrario, la profundización en el seguimiento de Cristo, los niveles de profundidad con los que queremos vivir, es decir, los 3 grados de humildad o 3 grados de amor. En ese sentido, tenemos que aplicar también metodológicamente las reglas de segunda semana para descubrir cuál es nuestra vocación profunda a pesar de nuestros temores o de nuestras expresadas limitaciones. Se trata de ubicar pues en esa opción que aunque a veces dolorosa, como también nos revela el proyecto del reino y ahí también encontrar pues la plenitud. Es un sentido pues de vocación profunda el que nos llama, pero no porque queramos, insisto, hacer un proceso de sentirnos mártires entregados a la causa del reino solo por el hecho de hacerlo. No. Se trata de responder a las profundas y graves retos de nuestros tiempos, como aparece pues en la siguiente lámina. El Papa Francisco y el Padre Nicolás nos han insistido profundamente en que hay un rasgo que puede ayudarnos a entender mejor cuáles son las verdaderas fronteras de nuestros tiempos, cuál es el reto más significativo ante el que nos enfrentamos. Por un lado, el Papa Francisco nos dice, es la globalización de la indiferencia, el dolor más profundo que vive nuestra realidad. Y el Padre Nicolás lo formula como la globalización de la superficialidad, es decir, estos rasgos de un mundo centrado en sí mismo, aislado de la realidad de los otros, con esta urgencia y esta necesidad desde el temor de poder llenar un vacío, acumulando, donde las posesiones nos devoran, como diría Gabriel Marcel, y tratando pues de encontrar nuestro sitio donde no hay lugar para los otros a menos que se subordinen a mi propio interés y a mi propia búsqueda. Es decir, un ser humano orientado al dominio del mundo, con una mentalidad funcional metódica, motivaciones morales autónomas y una manera de organizar la sociedad alrededor de la institución económica, como dice Mardones. La economía, el mercado, el consumo, como el centro de todas las relaciones sociales, e incluso una religión desplazada hacia la periferia. Ojo, nos ha dicho el Papa Francisco con mucha fuerza, el modelo del buen pastor ya no está sustentado en salir por aquella oveja perdida. Se nos fueron las 99, hermanos y hermanas. La noción es de salir al encuentro de esas 99, porque si nos quedamos solamente cuidando a aquella que también tenemos que cuidar o a aquella que somos nosotros mismos, estaremos perdiendo la noción del proyecto del reino. Nosotros que sentimos que hemos permanecido en esa gracia, estamos llamados a salir al encuentro con nosotros y las otras frente a esta dinámica de la globalización de la superficialidad. No con ninguna actitud superior, no con una idea de mesianismo, sino llevando lo mejor de nuestra tradición, es decir, las herramientas propiamente ignacianas, insertas en el mundo, buscando pues que en los códigos de nuestros tiempos el ser humano pueda tener vida y vida en abundancia, sin temor pues incluso a cambiar algunos de nuestros parámetros formales al momento de acercarnos a la realidad. Hay una urgencia sobre la que tenemos que responder, hay una visión de espiritualidad o una cosmovisión descentrada, desacralizada, donde no hay un espacio pues para lo sagrado más allá de mí mismo, pluralista donde todo cabe, insistiendo que lo plural no es necesariamente malo, pero cuando pretendemos que todo cabe, nos perdemos también cuál es la centralidad de nuestra propia identidad y llegamos al relativismo. Necesitamos entender la interculturalidad sin caer en un relativismo que permite la posibilidad de todo. La razón científica por encima de todo lo demás y el ser humano celoso de esa autonomía individual, pero con una manifestación profundamente individualista y narcisista. Estamos incluso, diría el Papa, frente a una noción de la cultura del descarte. Y él cuenta un midrash, creo que dice el Papa Francisco, que es un midrash del siglo XI, que habla de la historia de la construcción de la Torre de Babel. Entonces estaban construyendo esta
torre tan alta que era un reflejo de la humanidad, de la conquista propiamente humana, una torre altísima, altísima, como parábola pues de ese anhelo de autorreferencia, de autodeterminación, casi de autocreación. Y en ese contexto era muy difícil hacer los ladrillos, había que ir muy lejos con la falta de agua, por el agua, por el lodo, por la paja, había que amasarla, había que ponerla en el horno para que se cocinara y esperar a que estuviera listo el ladrillo. Cuando iban subiendo el ladrillo poco a poco en la torre, cuando el ladrillo se caía era una tragedia profunda, era casi una tragedia de Estado. Si se caía un obrero, no pasaba nada, simplemente se sustituía con otros. El Papa nos dice que estamos viviendo esta auténtica cultura del descarte. Cuando hay una crisis financiera profunda, todos los organismos internacionales y gobiernos se mueven. Cuando la gente se muere de hambre, continúa el Papa, parece que cada quien tiene que arreglarse por sí mismo. ¿Por qué entonces el compromiso sociopolítico? Por la necesidad de la encarnación de nuestro proyecto como creyentes y como miembros de CBX, por el llamado a una metanoia seria, por el reconocimiento de nuestra historia que nos invita a las fronteras a partir de un discernimiento, por la urgencia de hacer un itinerario plenamente ignaciano que nos lleve al discernimiento de segunda semana en serio, conociendo al modelo de Cristo y su reino y llevarlo hasta las últimas consecuencias, y porque entonces lo que nos damos cuenta es que lo que hay que cambiar, además de profundizar el acompañamiento que afirma rostros, es ubicar las estructuras de pecado que necesitan ser cambiadas y que requieren pues de un modelo que encontramos en Cristo. En ese sentido entonces, la imagen de Jesús frente a la mujer acusada de adulterio. ¿Cuál es la actitud de Jesús frente a esa situación? Fundamentalmente reconocemos pues que Jesús no rehúye a las circunstancias de su tiempo. Asume una postura incluso política si se quiere, porque la normativa religiosa vigente y también por lo tanto la política por la liga tan fuerte que había, implicaba que esto era una causa juzgada. No había nada que hacer al respecto. Jesús, de alguna manera, confronta el sistema, confronta la injusticia del sistema, confronta a los seres humanos reducidos en su discernimiento y en su comprensión de este proyecto de vida y proyecto de reino, y entonces los lleva a pensar un modo distinto. ¿Cómo? Desde su propio movimiento hacia el ser humano, aquel que está caído, en este caso una mujer que ha caído, que está vulnerable, que es excluida, que de alguna manera es víctima de esta situación estructural de su tiempo, Jesús la mira profundamente cercano a los ojos. Después tiene un diálogo que permite dignificar a ese ser humano caído, que después invita a una transformación. En ese sentido, pues, hay un llamado determinante a una pedagogía, que si me permiten, yo intuyo algunos rasgos de modelo político para entender la práctica de la CBX desde la pedagogía de Jesús. Primero, una restitución, o sea, ayudar a esta persona en lo fundamental material, que en este caso era salvar la vida, detener esta situación material que ya estaba prevista. Segundo, redignificarla a partir de mirarla a los ojos, a partir de decirle, tú vales, tú puedes hacer pues una búsqueda profunda de transformación en tu vida. Entonces, restitución, redignificación, después una transformación profunda, invita a la persona, en este caso a la mujer, a transformar su vida, a cambiarla, a que reconozca pues que el proyecto de reino permite pues ir transformando nuestra vida para mejorarla y vivir plenamente. Y entonces a partir de eso nos habla Jesús con todo este contexto de una posibilidad de liberación integral, de la mujer en este caso, pero también de todos los que estaban ahí presentes, que al final no fueron capaces pues de aplicar una ley quizá rígida e intransigente que no reconocía al ser humano, porque lograron reconocer en sí mismos también esta fractura interior.